Buenos días, alumnas. Soy el doctor Mardonio Euskati, cirujano de tórax del Hospital Almenara, y vamos a realizar la teoría que tenemos pendiente, que es acerca de tuberculosis quirúrgica, tuberculosis pulmonar quirúrgica. Voy a compartir en este momento mi pantalla para poder realizar la presentación. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok. Entonces, como generalidades, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculoso y se caracteriza principalmente por la formación de granulomas a nivel de los tejidos, principalmente a nivel de los pulmones, pero también puede afectar otros órganos extrapulmonares, como por ejemplo a la cabeza, los ganglios linfáticos. De curso crónico puede conducir a la muerte sin tratamiento. El agente etiológico de esta enfermedad es el bacilo de Koch, que es un germen intracelular aerobio obligado que va a inducir una respuesta granulomatosa por parte del huésped y tiene una tasa de crecimiento lento. La transmisión es por vía aérea. El flujo aéreo va a llevar estos bacilos sobre todo a localizarse a nivel de los segmentos apicales y de lóbulos inferiores y también los segmentos anteriores de lóbulos superiores. En cuanto a la historia de la tuberculosis, fue denominada la Gran Plaga Blanca en el siglo XVII y prácticamente se expandió por toda Europa, causó una mortalidad tremenda. Y bueno, en el año 1891, Tuffier realiza la primera apicolisis. Pero antes de eso, en el año 1882, Carlo Forlanini de Pavia, Italia, realiza por primera vez la primera técnica de colapsoterapia, que fue el neumotórax artificial primario intrapleural. En el año 1882, Robert Koch en Alemania identifica el bacilo tuberculoso y eh, en el año 1933, Lilienthal en Estados Unidos realiza por primera vez la neumonectomía. En Friedlander en 1935 la primera lobectomía. Jacobeus de Suecia en el año 1912 realiza por primera vez otra de las técnicas de colapsoterapia, como fue la neumolisis intrapleural cerrada por toracoscopía. Es por eso que Jacobeus de Suecia también es denominado como padre de la toracoscopía. Y en 1944 ya se aísla por primera vez fármaco antituberculoso como la streptomicina, que le valió un premio Nobel en 1952. Y en 1952 se realiza por Rovicer y Selikov en Estados Unidos el primer ensayo clínico probando la eficacia de isoniazida, descubierto ya por Clarín en 1945 en Francia. En la actualidad se puede sospechar y probar la tuberculosis al examinar el esputo de los pacientes, pero bueno, la extensión de la enfermedad tuvo que esperar hasta el descubrimiento de los rayos X por Röntgen en el año 1895. Sauerbruch es considerado el pionero de la cirugía torácica. Sauerbruch nació en 1875 y cuando tenía 4 años su padre falleció de tuberculosis. Después de calificar como médico, trabajó inicialmente como asistente quirúrgico del doctor Mikulicz, que ustedes lo deben recordar que como el padre de la colostomía en doble cañón de escopeta, los Mikulicz. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas de la tuberculosis no multidrogo-resistente? Principalmente las secuelas y las complicaciones. Dentro de las secuelas podemos encontrar las bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones patológicas de los bronquios con pérdida del epitelio mucociliar, con abundante producción de moco. Es por ello que los pacientes clínicamente van a manifestar
broncorreas a repetición, todos con expectoración mucopurulenta, y también infecciones de neumonías a repetición, por la colonización no solamente de gérmenes como el bacilo de Koch, sino también gérmenes gram positivos y anaerobios. Estas bronquiectasias pueden ser de tipo cilíndricas, quísticas y varicosas en cuanto a la variación de su tamaño. Las cilíndricas son las más pequeñas y las varicosas son las gigantes, ¿no? A su vez, estas bronquiectasias pueden ser colonizadas por un hongo oportunista que se encuentra en el medio ambiente, que sobre todo va a afectar a pacientes que están inmunodeprimidos, inmunosuprimidos, ¿no? Como es el Aspergillus fumigatus. Y este Aspergillus fumigatus, al colonizar, al invadir estas cavernas, va a formar los famosos aspergilomas o micetomas, cuyo síntoma principal va a ser la hemoptisis. La hemoptisis, que es la tos con expectoración de sangre, y las hemoptisis pueden ser masivas cuando el volumen de tos con sangre es mayor de 500 centímetros cúbicos en 24 horas, o puede ser recurrente cuando se tienen 3 episodios de hemoptisis o más en una semana, ¿no? A eso se le llama hemoptisis recurrente. También es importante mencionarles que a nivel de las hojas pleurales, tanto la pleura visceral como la pleura parietal, se va a producir una reacción inflamatoria granulomatosa y el paciente va a presentar un engrosamiento de estas hojas pleurales, de estas hojas de mesotelio, ¿no? A eso se le va a llamar paquipleura. Entonces va a haber una paquipleuritis tanto de la pleura visceral como la pleura parietal. Cuando se ocurre la paquipleuritis de la pleura visceral, esta coraza, esta cáscara gruesa, va a generar en el paciente una restricción para que el pulmón pueda inflar, pueda expandir completamente. Y esto va a generar el término de pulmón atrapado en muchos casos cuando la restricción es muy importante, ¿no? El paciente puede terminar con atelectasias, incluso también con neumonías debido a este atrapamiento pulmonar. Y a eso se le llama fibrotórax, ¿no? Fibrotórax. Entre las complicaciones, producto de la tuberculosis, podemos tener a las fístulas broncopleurales, que es una comunicación anómala entre los bronquios, entre la vía aérea y la cavidad pleural, que es una cavidad normalmente aséptica, limpia, libre de gérmenes, ¿no? Entonces, cuando se produce esta fístula, esta comunicación entre el bronquio, que por sí ya sabemos que tiene una flora mixta con gérmenes anaerobios, gram positivos y en este caso también con el bacilo de Koch, van a colonizar esta cavidad pleural que normalmente es limpia, aséptica, y pueden formar incluso empiemas, o sea, la presencia de pus en cavidad pleural. Pus, empiemas tuberculosos, pero no solamente tuberculosos, porque también va a tener flora mixta de gérmenes gram positivos y anaerobios. Las fístulas se pueden producir debido a una tos exigente por parte del paciente, y como todos estos bronquios están dilatados y el tejido es bastante inflamado, es muy friable, se produce pues la ruptura de estos bronquios fácilmente y se da una comunicación entre estos bronquios y la cavidad pleural. También puede ocurrir a nivel del mismo tejido pulmonar por colonización de gérmenes anaerobios gram positivos y también el bacilo de Koch, la formación de abscesos, ¿no? Los abscesos requieren un tratamiento con antibiótico terapia de amplio espectro y un tratamiento bastante prolongado, que en promedio puede ir de 4 a 6 semanas, ¿no? En caso el absceso no resuelva farmacológicamente con la toma de estos antibióticos, el tratamiento muchas veces ahí sí ya es quirúrgico. Los micetomas son justamente estas bronquiectasias de tipo quística y cilíndricas que vemos en estas imágenes de tomografía axial computarizada en cortes axiales, donde se ve la ventana pulmonar y se ven estas bronquiectasias localizadas a nivel del lóbulo superior derecho, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que una de estas bronquiectasias, una de estas cavernas, ha sido colonizada, ¿no?, por dentro por
el Aspergillus fumigatus, ¿no? Esto es un micetoma. ¿Ok? Esto es un micetoma. Aquí también se ve en la radiografía de tórax posterior anterior la presencia de una radiolucencia a nivel del lóbulo superior derecho en este caso. Siempre cuando vean una radiografía de tórax posterior anterior sospechosa, inmediatamente hay que pedir una tomografía para poder confirmar el diagnóstico. La paciente joven que tiene bronquiectasias y micetomas en el lóbulo superior derecho. En este caso vemos a un paciente varón de 66 años que tiene un micetoma de el lóbulo superior derecho también, pero a nivel de segmento posterior. Fíjense cómo esta caverna ha sido colonizada aquí sí casi en su totalidad por este Aspergillus fumigatus, ¿no? Lo ha colonizado y prácticamente el síntoma principal de este paciente es la hemoptisis, ¿no? Acá vemos también proyecciones de reacción inflamatoria hacia la pleura visceral y parietal, ¿no? Hay parte de la pleura visceral y parietal en la región posterior engrosada, ¿no? Acá se ve también el engrosamiento pleural, ¿no? Aquí vemos la presencia de dos micetomas, uno localizado a nivel del segmento apical del lóbulo inferior derecho, este segmento apical del lóbulo inferior derecho, y este es el segmento basal del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Dos bronquiectasias quísticas que han sido colonizadas por el Aspergillus fumigatus. Aquí vemos también una destrucción completa, es una bronquiectasia varicosa a nivel del pulmón izquierdo. Y vemos también parte del lóbulo superior derecho con la presencia de esta caverna que ha sido colonizada por este aspergiloma, ¿no? Miren, aquí también la presencia de otro aspergiloma o micetoma. Aquí también se ve claramente en el lóbulo superior izquierdo la presencia de un aspergiloma o micetoma. Bueno, las bronquiectasias, como les dije, van a presentar una pérdida del epitelio mucociliar como aumento sobre todo de la producción de moco, y debido a esta destrucción de la pared es que se produce fácilmente la ruptura de estos bronquios, originando las fístulas broncopleurales. Estas son bronquiectasias también de tipo quísticas. Aquí podemos ver una combinación de bronquiectasias de tipo quísticas con bronquiectasias cilíndricas, ¿no? Aquí, en este caso, localizadas a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Vean, aquí en el lóbulo inferior derecho. Entonces, esas son las famosas bronquiectasias, que son secuelas de tuberculosis pulmonar, ¿no? La destrucción del tejido pulmonar por parte del bacilo de Koch. En cuanto a la evaluación prequirúrgica antes de la cirugía, nosotros tenemos que tener en consideración que existe un examen muy importante que es parte del riesgo neumológico, como es la espirometría, ¿no? La espirometría es un examen que nos va a permitir saber si nuestro paciente, en caso requiera algún tipo de resección pulmonar, como puede ser una lobectomía, una neumonectomía, ¿no? Que es la extirpación, por ejemplo, completa de todo el pulmón, saber cómo va a quedar el paciente posterior a la cirugía, va a quedar oxígeno dependiente, no va a quedar oxígeno dependiente. Entonces es muy importante saber si el paciente es operable o no es operable. Si, por ejemplo, vamos a mencionar lo siguiente, en la espirometría hay un valor que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Para que el paciente, por ejemplo, pueda tolerar una neumonectomía, el volumen expiratorio forzado al primer segundo debe ser mayor a 2 litros. Para que el paciente pueda tolerar una lobectomía, el volumen expiratorio forzado al primer segundo debe ser mayor a 1.5 litros. Y para que pueda tolerar una segmentectomía, el volumen expiratorio forzado debe ser mayor a 0.8 litros. Entonces, esos son los parámetros que hay que considerar cuando se va a evaluar una tomografía y se va a elaborar el plan quirúrgico en cada paciente. Eh, si yo tengo un paciente que requiere una neumonectomía del lado derecho, por ejemplo, y tiene solamente un BEF del primer segundo en 1.5 litros, ese paciente no es candidato a cirugía. Ese paciente lamentablemente va a requerir de tratamiento paliativo con
un procedimiento invasivo como son las embolizaciones de arterias bronquiales, o el tratamiento farmacológico de la sintomatología que presentan estos pacientes, como por ejemplo las hemoptisis o las infecciones a repetición, ¿no? ¿Cómo se maneja farmacológicamente la hemoptisis? Por ejemplo, se puede dar antitusígenos como la codeína, que es un opiáceo que tiene efecto antitusígeno, o también el dextrometorfano, ¿no? Que es un jarabe antitusígeno, y se va a agregar también el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, y este antifibrinolítico va a mantener el coágulo estable, va a impedir que ese coágulo se disuelva y se exacerbe mucho más la hemorragia, ¿no? Entonces, manejo farmacológico de hemoptisis, antitusígenos y antifibrinolíticos, ¿ok? Y el procedimiento intervencionista, a veces de emergencia, cuando llegan pacientes con hemoptisis masiva o hemoptisis recurrentes y que lamentablemente a veces no tienen chance de cirugía, el manejo paliativo es la embolización de las arterias bronquiales, que generalmente nuestro hospital lo realiza en la radiología intervencionista, ¿no? ¿Cómo hacen la embolización de las arterias bronquiales? Ingresan a través de la arteria femoral de forma percutánea con una aguja, van a ingresar con unas guías, de ahí ingresan con unos catéteres y se va a llegar hasta la aorta torácica descendente, donde nacen las arterias bronquiales. Y de acuerdo a la localización de la lesión a nivel pulmonar, eh, ya sea por bronquiectasias o el micetoma, se va a cateterizar de forma selectiva dicha región y se va a inyectar a través del catéter una sustancia embolizante, un agente embolizante, como por ejemplo el cianocrilato. El cianocrilato es un polímero eh, que al contacto con la sangre se va a solidificar, se va a volver como un cemento que va a impedir el flujo anterógrado eh, hacia la vía aérea. Entonces, prácticamente se sella estas arterias bronquiales y se cesa y se anula la hemoptisis, ¿no? Este procedimiento de radiología intervencionista, este procedimiento de embolizaciones de arterias bronquiales, debe hacerse de forma periódica de acuerdo a la presentación de los síntomas del paciente. Dura a veces un promedio de 6, 8 meses, ¿no? Y de ahí nuevamente el paciente tiene que ser sometido a este procedimiento invasivo intervencionista. ¿Ok? Entonces, entre las técnicas quirúrgicas estuvo marcado por lo que fueron las técnicas de colapsoterapia que se iniciaron con Forlanini en Italia en el año 1882, a finales del siglo XIX. Y bueno, como les mencioné, Forlanini de Pavia, Italia, realizó por primera vez la técnica de neumotórax artificial primario, que consistía en las inyecciones de volúmenes repetidos de aire de forma quincenal. Se inyectaban con una jeringa de 60 mililitros volúmenes de aire. Y bueno, el pensamiento que tenía Forlanini era que al inyectar este aire, esa compresión, esa presión que generaba el aire en la cavidad pleural iba a colapsar las cavernas, sobre todo que estaban localizadas a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos superiores, ¿no? Y de esa forma generar que las paredes internas de estas cavernas se adosaran, se colapsaran, generando pues una unión entre estas paredes, fibrosándose y cerrando y sellando completamente estas cavernas, gracias a la presión que ejercía el aire que estaba en cavidad pleural a nivel apical, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento de Forlanini y hacía estas inyecciones de volúmenes de aire en cavidad pleural de forma repetitiva, ¿no? Cada 15 días. Entonces, eso se le llamó el neumotórax artificial primario, ¿no? Vuelvo a repetir, Forlanini fue el padre de la colapsoterapia. Después, en el transcurso de los años, Jacobeus de Suecia notó que en algunos casos
en que se realizaba el neumotórax artificial intrapleural, a pesar de las inyecciones de volúmenes repetidos de aire, no había un colapso de estas cavernas. Y él notó, a través de la colocación de un toracoscopio, de un tubito por donde podía ver dentro de la cavidad donde se encontraban los pulmones, la presencia de unas adherencias. Estas adherencias mantenían sujetado al pulmón hacia la pleura parietal. Entonces, el pulmón no colapsaba, no se aplastaba la parte apical porque estaba pegado prácticamente a la pleura parietal dentro de la cavidad pleural. O sea, el pulmón estaba pegado a la pleura parietal. No había un espacio, no estaba libre, estaba sujetado por estas adherencias. Entonces, Jacobeus inventó la técnica de la sección de adherencias en neumotores artificiales, que fue la neumolisis intrapleural cerrada. La neumolisis intrapleural cerrada, por toracoscopía, permitió la sección de estas adherencias y permitir que el pulmón baje completamente. Entonces, al momento de inyectar ya el aire, se podía realizar el colapso de las cavernas localizadas a nivel apical. Y entonces a eso se le llamó neumolisis intrapleural cerrada, mientras que la neumolisis intrapleural a cielo abierto era realizada a través de un corte, una toracotomía pequeña a nivel de la parte apical, donde bajo visión directa se seccionaban las adherencias y se cerraba nuevamente al paciente para que posteriormente se inyectaran los volúmenes de aire con una jeringa grande, ¿no? La frenicoparálisis fue otra de las técnicas de colapsoterapia, y entre la frenicoparálisis hubieron tres tipos de técnica. La completa y permanente, que se llamó la frenisectomía, que consistía en la avulsión, el arrancamiento prácticamente del nervio frénico a través de una incisión a nivel de la región cervical, donde se abordaba por delante el escaleno medio, se enrollaba con una pinza Kelly del nervio frénico y prácticamente se arrancaba, ¿no? Esto originaba una parálisis diafragmática de ese mismo lado de forma permanente, ¿no? A eso se le llamó frenisectomía, mientras que la parálisis frénico-parálisis temporal o temporaria solamente se pinzaba el nervio frénico, se hacía una frenicopresura, bajo la misma técnica, ¿no? Una incisión a nivel cervical, por delante del escaleno medio, se pinzaba el nervio frénico. Y la técnica combinada con neumoperitoneo, o sea, se hacía ya sea una frénico presura, una frenisectomía, y se inyectaba también volúmenes de aire en cavidad peritoneal, era realizada principalmente para cavernas o bronquiectasias localizadas a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. O sea, esa técnica combinada con de frenisectomía o frenicopresura con neumoperitoneo era para pacientes que tenían cavernas localizadas a nivel apical, pero de los lóbulos inferiores, ¿ok? De ahí vino la técnica de la toracoplastía, que consistió en la resección de segmentos de arcos costales posteriores, a veces desde el segundo hasta el noveno arco costal posterior, con la finalidad de que la cavidad pleural se redujera en tamaño y permitiera también, digamos, eh, una cavidad muy pequeña, un colapso de estas cavernas a través de la presión que ejercía la pleura parietal. Otra técnica fue el neumotórax artificial extrapleural por fuera de la pleura parietal. Se metía aire también a nivel de la pared torácica. Y el colapso por presión directa, que fue realizada a través del plombaje con parafina o material plástico, ¿no? Ahora vamos a revisarlo también con más detalle. Y bueno, las técnicas de colapsoterapia ya me adelanté un poquito, y la otra técnica, las otras técnicas que ya se desarrollaron a partir de los años 1950 en adelante, ya con menos morbimortalidad, con mayor precisión, gracias también al descubrimiento del tubo de doble lumen que permitió la ventilación unipulmonar,
y el colapso del pulmón que iba a ser intervenido, el colapso completo, para poder tener mayor amplitud, mayor espacio para la manipulación, el movimiento del tejido pulmonar y la disección del hilo pulmonar, ¿no? ¿Cuáles fueron las resecciones pulmonares? Las lobectomías, que es la extirpación de un lóbulo, lobectomía superior, lobectomía inferior, lobectomía media, ¿no? La neumonectomía, que es la extirpación completa de todo pulmón, ¿no? Neumonectomía derecha o neumonectomía izquierda. La segmentectomía, que es la extirpación de un pedazo del lóbulo, ¿no? Entonces, los principios de estas resecciones pulmonares primero fueron remover el tejido enfermo, porque se decía que a nivel de estas cavernas anidaban pues bacilos de Koch, y que el hecho de tenerlas en el paciente podía generar recaídas o reactivaciones de la enfermedad, ¿no? Por eso era mejor extirpar este tejido pulmonar enfermo. Segundo, mantener la función pulmonar, que es lo que ya hemos conversado. No significa operar por operar, no todos los pacientes son operables. Hay que evaluar la espirometría, ver si el paciente va a tolerar la lobectomía o va a tolerar la neumonectomía, según los valores del volumen respiratorio forzado al primer segundo en la espirometría, ¿no? Tercero, idealmente que el paciente no tuviera una tuberculosis activa, pero en la actualidad pues existen salas acondicionadas para cirugías de pacientes MDR o XDR, por ejemplo el Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Eh, bueno, a ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, esta neumolisis extrapleural, donde se usaba el pectoral mayor para poder aplastar parte de las cavernas localizadas a nivel apical. Aquí, por ejemplo, se colocaba grasa propia del paciente, de la región abdominal, la región glútea, o a veces tumoraciones de grasa que el mismo paciente podía tener, como los lipomas, para también generar un colapso de las cavernas localizadas a nivel de los lóbulos superiores, ¿no? Fíjense cómo se colocaba en cavidad pleural en la grasa, y esa grasa aplastaba y permitía el adosamiento de las paredes internas de estas cavernas, ¿no? Y de esa forma, pues, se fibrosaba y se sellaban las cavernas, ¿no? Esas eran las técnicas de colapsoterapia. Esa es la técnica de frenisectomía. Fíjense, a través de la cervicotomía se abordaba por delante del escaleno medio el nervio frénico, se enrollaba en una pinza Kelly y prácticamente se abulsionaba, se arrancaba, originando una parálisis permanente, una parálisis diafragmática permanente de ese lado, ¿no? Y al ocurrir esa parálisis diafragmática, se pensaba que el ascenso de ese diafragma permitía un colapso también de las lesiones localizadas a nivel apical, ¿no? En las cavernas apicales. ¿Cuáles son las indicaciones de toracoplastía? Cavernas que estén localizadas a nivel de lóbulos superiores, la enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna en una zona de atelectasia, cuando un neumotórax artificial ha sido inefectivo o abandonado precozmente, y como método compensatorio post cirugía de resección, ¿no? Ya sea lobectomía o ya sea neumonectomía. Eh, Existen varias técnicas de toracoplastía, pero vamos a mencionar dos que, digamos, son las más importantes, porque son las que mayormente han sido usadas, como fueron la toracoplastía de Brauer-Friedrich, que fue una toracotomía en forma de U. Fíjense en la incisión en forma de U, una toracotomía bastante cruenta, porque había que seccionar muchos grupos musculares, los romboides, los paravertebrales, el dorsal largo, el dorsal ancho, después los músculos serratos, los músculos pectorales, hasta el mismo trapecio, ¿no? Entonces, una cirugía bastante dolorosa. Y fíjense, a veces desde el segundo, tercero, cuarto, hasta el noveno segmento de arco costal posterior era resecado entre 3 a 4 centímetros, ¿no? Con la finalidad de reducir la cavidad pleural y permitir un colapso de las cavernas apicales, ¿no? Toracotomía en forma de U
a lo Brauer-Friedrich. Este es otro tipo de toracoplastía que se realizaba, que era la toracoplastía paravertebral de Wills-Sauerbruch, que era una incisión que iba desde la región del trapecio, de forma paralela a la columna, hasta prácticamente el músculo dorsal ancho, parte del músculo serrato mayor, ¿no? Tenía la misma finalidad, exponer los segmentos de arcos costales posteriores, y se resecaban entre 3 a 4 centímetros de costillas posteriores desde el segundo hasta el noveno arco costal. Después de haber resecado estos segmentos de arcos costales, se volvían a anudar, se volvían a unir con un nudo de alambre, ¿no? Para que no quedaran bailando las costillas. Pero estas toracoplastías eran cirugías muy deformantes porque generaban una escoliosis bastante marcada en los pacientes. Tal como pueden ver en estas imágenes radiológicas, la columna se desviaba, ¿no?, hacia el lado donde se había realizado la toracoplastía. No había una escoliosis hacia el lado ipsilateral a la toracoplastía. Cirugías bastante deformantes, fíjense. Bueno, se reducía completamente la cavidad pleural, pero quedaba bastante marcada la escoliosis en el paciente, ¿no? El colapso por presión directa o plombaje era un espacio creado quirúrgicamente con relleno no reabsorbible, que podía ser parafina y balón, alcohol polivinil, lucita, polimetacrilato. Lo más usado, que incluso en algunos hospitales todavía he visto que se realiza, es el plombaje con las esferas de lucita. Las esferas de lucita que ahora vamos a ver en imágenes posteriores. Y este colapso por presión directa o plombaje era indicado para lesiones en el lóbulo superior con cavernas centrales y pacientes que estaban en mal estado general, que no iban a tolerar pues un tratamiento resectivo pulmonar, ¿no? O lesiones en ambos lóbulos superiores o asociados a otro procedimiento colapsoterápico, ¿no? Pacientes también con capacidad respiratoria reducida, por ejemplo, ¿no?, que no tuvieran una buena reserva funcional pulmonar para poder realizar una lobectomía o una neumonectomía, ¿no? Entonces, en esos pacientes, de forma paliativa, se realizaba el plombaje, ¿no? Y estas son las esferas de lucita que se ven en cavidad pleural, fíjense. La finalidad era pues colapsar estas cavernas que estaban localizadas también a nivel apical. El problema de estas esferas es que a veces migraban y se iban, o mejor dicho, se iban hacia la región del mediastino y podían originar a veces fístulas aortopleurales o fístulas esófago-pleurales, ¿no?, que eran unas catástrofes que prácticamente generaban la muerte del paciente, ¿no? O a veces podían migrar hacia la pared torácica, hacia las partes blandas, originando un dolor intenso, ¿no? El paciente no podía ni siquiera dormir, no podía estar tranquilo por el dolor intenso, debido a que estas esferas migraban hacia pared torácica, ¿no? Estas son las esferas de lucita, el plombaje, ¿no? Ahí tal como se ve. También el plombaje extraperiosteal, en el cual por debajo de las costillas y preservando la pleura parietal, se colocaban una bolsa estéril con bolas de plástico para poder también ejercer el colapso por presión directa de estas cavernas localizadas a nivel apical, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la toracoplastía? Eh, las complicaciones en el acto operatorio pueden ser la perforación pleural, lesiones vasculares, porque también recuerden que en la región apical a veces teníamos que lidiar con los vasos subclavios, vena, arteria subclavia, y también con el plexo braquial, ¿no? Por eso es que también podían ocurrir lesiones nerviosas. Y bueno, las lesiones vasculares eran las que generalmente podían ocasionar un shock hipovolémico, un shock intraoperatorio, ¿no? Estas son las famosas adherencias, que son sumamente sangrantes. Estas son las adherencias que Jacobeus visualizó cuando ingresó por primera vez
con el toracoscopio, el pulmón, el tejido pulmonar está pegado prácticamente a la pleura parietal, a las costillas, ¿no? Y estas adherencias son las que sujetan al pulmón. Estas adherencias son sumamente sangrantes, por ese motivo, al momento de seccionarlas hay que cauterizar de forma muy prolija para evitar pues un hemotórax postquirúrgico, ¿no? Entonces estas son las famosas adherencias. Y estos son los casos ya de pacientes que tienen fibrotórax. Fíjense, hay un engrosamiento de la pleura visceral, la pleura parietal, la presencia de loculaciones en cavidad pleural. Y estos pacientes pues tenían que recibir decorticación, ¿no? Tenían que quitarse toda esa cáscara de forma quirúrgica, esa cáscara gruesa que era la paquipleura visceral, que impedía que el pulmón pudiera inflar completamente, expandir completamente, como se ve, por ejemplo, en el lado izquierdo, aquí en esta imagen de tomografía axial de tórax, ¿no? En este caso, el pulmón aquí está colapsado, está telectasiado, ¿no? Porque hay una paquipleura visceral y una parietal que está prácticamente generando una restricción para la expansión completa del pulmón, ¿no? Entonces, se tenía que hacer una decorticación pulmonar, quitar todo ese peeling, esa cáscara que recubría pleura parietal y también pleura visceral, aspirar si es que había líquido purulento, empiema, para poder limpiar esa cavidad infectada y de ahí nuevamente permitir que el pulmón pudiera expandir, pudiera inflar completamente, ¿no? En los casos ya de pacientes con fístulas broncopleurales, que ya no tenían chance quirúrgica por un mal estado general, por una hipoalbuminemia, mal estado nutricional, estos pacientes como medida paliativa eran sometidos a la realización de una fístula pleurocutánea, conocida también como ventana pleural. En este caso vemos una ventana pleural de Clagett. Hay otra ventana pleural que es la de Loeser, que es con un colgajo cutáneo, ¿no? En este caso, esta es la ventana pleural de Clagett, donde se ha hecho la resección de dos segmentos de arcos costales laterales sobre la base del hemidiafragma, en este caso el lado derecho, para permitir un lavado diario de esta cavidad pleural infectada, así como también el drenaje en el caso de la presencia de fístulas broncopleurales, del moco y todo el fluido contaminado de la vía aérea, ¿no? Estas ventanas, cuando había fístulas broncopleurales, el paciente, si era del lado izquierdo, tenía todavía chance quirúrgica para poder realizar el cierre de la fístula broncopleural, pero las que eran del lado derecho a veces ya no tenían chance quirúrgica para poder cerrar y el paciente quedaba con su ventana pleural de por vida, ¿no? En el caso que no hubiera fístula broncopleural y solo fuera eh, un empiema tuberculoso solamente de pared, esto con el transcurso de los meses puede ir cerrando, ¿no? Con los lavados y la antibiótico-terapia, la ventana va a ir cerrando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la tuberculosis multidrogoresistente, ustedes saben que la forma clínica pulmonar cursa con resistencia a la isoniazida, la rifampicina, que son las más potentes de primera línea. La cura con el tratamiento médico es menor al 50%, pero la cura del tratamiento médico más la cirugía asociada es mayor al 90%. En el caso de la tuberculosis extremadamente drogoresistente, saben que no solamente hay resistencia a la isoniazida y la rifampicina, sino que también a todos los tipos de fluoroquinolonas, como moxifloxacino, levofloxacino, ciprofloxacino, y a por lo menos uno de los tres medicamentos inyectables de segunda línea, como capromicina, kanamicina o amikacina. En el caso de los pacientes con TBC multidrogoresistentes, el rol de la cirugía fue la resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso que generaba una tasa de cura mayor al 85% en estos pacientes. Pero tenía que cumplir ciertos principios. Primero, que el paciente tuviera lesiones localizadas, no lesiones difusas. Si el paciente tenía los dos pulmones afectados, definitivamente ese paciente ya no era candidato a cirugía, ¿no? Sino a
tratamiento paliativo con las embolizaciones de arterias bronquiales. Segundo principio, que el paciente haya tenido un tratamiento preoperatorio de 3 a 6 meses por lo menos, no menor a 3 meses, de 3 a 6 meses, y que tuviera ya posterior a ello un BK negativo y un cultivo negativo de forma ideal. Pero ya saben, como se los mencioné al principio, que también se operan pacientes positivos, ¿no? Y el tercer principio era que el tratamiento postquirúrgico, o sea, después de la cirugía resectiva pulmonar, el paciente continuara recibiendo tratamiento antituberculoso por más de un año. Ese era el otro principio. No significaba que el paciente se operaba, se hacía la lobectomía y ya prácticamente no se le da ningún tratamiento, ¿no? El paciente después de la cirugía tenía que continuar con el tratamiento postoperatorio por más de un año. Y cuarto, preservar la función pulmonar, no operar por operar. Hay que evaluar la espirometría, el volumen expiratorio forzado, para ver si el paciente va a tolerar la resección pulmonar. Y el objetivo de la cirugía pues era disminuir la carga basilar, como les dije, a nivel de estas lesiones cavitarias para evitar las recaídas. ¿Cuáles son las complicaciones de cirugías de tuberculosis? El sangrado por las múltiples adherencias que hay que seccionar, por el tejido friable que a veces tenemos que disecar, las infecciones porque de por sí ya el paciente está colonizado muchas veces por gérmenes, no solamente el bacilo de Koch, sino como les dije, gran positivos, anaerobios, empiemas por contaminación de la cavidad pleural, la fístula broncopleural por dehiscencia a veces del muñón lobar o del muñón del bronquio lobar o del muñón del bronquio iliar, ¿no? Del principal, bronquio principal. A veces había una dehiscencia de esas suturas y el paciente presentaba fístula broncopleural después de una cirugía, ¿no? Y bueno, cualquiera de estas complicaciones consecuentemente podía llevar a la muerte del paciente. Muy bien, alumnas. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Yo les agradezco a ustedes su atención este día domingo. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Sí, Cuando usted se refirió a las fístulas bronquiales, dijo que no tenían oportunidad si salían en la parte de la derecha. ¿Por, por qué no tendría solución? claro, es por un principio anatómico, ¿no? Ustedes saben que el bronquio principal derecho es mucho más corto, eh, mientras que el bronquio principal izquierdo es más largo, ¿no? Entonces, ante la eventualidad de que se hiciera pues una neumonectomía, por ejemplo, ¿no? Y este muñón bronquial quedara dehiscente, quedara abierto, pues no habría espacio suficiente para poder sellar nuevamente, en el caso específico del bronquio principal derecho, con alguna autosutura, por ejemplo, ¿no? Mientras que debido a que el bronquio principal izquierdo es mucho más largo, tenemos todavía una chance, un poco más de espacio, para poder sellar con una autosutura eh, de grapas para bronquio y poder sellar esa fístula broncopleural. Es básicamente por ese principio anatómico, ¿no? El bronquio lobar, o mejor dicho, el bronquio principal izquierdo es mucho más largo y te da mayor espacio para poder sellar en caso que hubiera una fístula broncopleural. No es más posible poder resolver una fístula broncopleural izquierda. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Alumnas y alumnos, les agradezco a ustedes por su atención esta mañana. Y bueno, ya nos estaremos viendo en una próxima presentación. Muchas gracias. Buen día a todos.